Vamos a arrancar en el día de hoy, continuando con las jornadas de coloproctología, de actualización en coloproctología en Grupo Gamma. El tema de hoy son complicaciones de las apendicitis agudas. Van a coordinar Marcelo Polastri y Facundo Vanelli, que son miembros de nuestro servicio de coloproctología. Un invitado especial, Alejandro Delgado, de Córdoba, que le agradecemos muchísimo su presencia. También tenemos a Gerardo Martín Rodríguez de Formosa y a Joaquín Tornelli de Buenos Aires. Y obviamente a la gente de nuestro servicio y al servicio de cirugía general de Clemente Álvarez, de cirugía general con Jorge Coban y los residentes de Clemente Álvarez. Mañana continuamos en la misma hora con cáncer de recto. Yo ya lo comenté ayer, así que vamos a arrancar directamente con el tema de apendicitis aguda. Gracias a todos por estar presentes hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces damos inicio a este segundo día de las jornadas de actualización en coloproctología. Agradezco al área de docencia y capacitación del Grupo Gamma por permitirme coordinar esta reunión. Y el tema que nos ocupa hoy es complicaciones de la apendicitis aguda. Un tema muy cotidiano, de todos los días en las guardias de nuestros hospitales, de nuestras instituciones, y para ello hemos convocado al doctor Alejandro Delgado, quien es miembro de la Sociedad Argentina de Coloproctología, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, presidente de la Sociedad de Coloproctología de Córdoba, staff de la unidad digestiva Baistroschi, y bueno, le hemos pedido a él que nos disertara sobre este tema. Posteriormente a su disertación tenemos como comentaristas al doctor Joaquín Tornelli, quien es cirujano coloproctólogo del Hospital Fernández y del Sanatorio Finocchieto de Buenos Aires, al doctor Gerardo Martín Rodríguez, quien es cirujano coloproctólogo de la Clínica del Ángelo de Formosa, miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía y de Coloproctología, y al doctor Jorge Coban, junto con sus residentes, que son del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de acá, de la ciudad de Rosario. Un poco haciendo la presentación general, aprovechamos entonces a darle la palabra al doctor Delgado, y posteriormente después vamos a ir debatiendo junto con los comentadores. Alejandro, te escuchamos. Marcelo, muchísimas gracias. Un placer estar acá con ustedes. Permítanme 2 segunditos que ya comparto pantalla, así nos llevamos esto lerdo. Ahora debieran de estar viendo mi pantalla y ahora vamos con la presentación, ¿sí? Bueno, antes de empezar con esto, me gustaría tomarme 2 minutitos. En primer lugar, para agradecerles a todo el Grupo Gamma la invitación a participar en estas jornadas, para agradecerle al doctor justamente Marchetti, para agradecerle al doctor Polastri, que hayan tenido la deferencia de invitarme a ser parte de este evento. Y a su vez a todos los comentadores que están hoy acá, y a su vez a todos los que están presentes siendo parte de esta jornada. Segundo lugar, felicitarlos por la jornada de ayer, realmente muy linda jornada, nutritiva, realmente llamó la atención, muy interesante, así que fue un gusto. Y ser parte de esto, de nuevo lo repito, es un placer gigante. Ahora sí, arrancamos un poquito como para no demorar la presentación, vamos a arrancar con lo que son complicaciones de la apendicitis aguda. En realidad, quiero hacer, antes de arrancar con complicaciones de la apendicitis aguda, una breve referencia a apendicitis simple, y no es casualidad que quiera hacer una referencia a la apendicitis simple, sino que quiero remarcar la importancia de no subestimar los cuadros de apendicitis simple, y esto lo vamos a ver después justamente con algo de números, con algunas presentaciones, por el hecho de que muchas de las apendicitis, de estas apendicitis terminan siendo justamente cuadros complicados después. Entonces es importante tenerlo siempre presente para abordar la patología, no subestimándola, nunca subestimándola. Y esto no se trata de dividir una apendicitis simple y una apendicitis complicada, pensando en quién va a ser el médico que va a estar a cargo de la cirugía, ya sea una cirugía laparoscópica o convencional, sino que se trata de entender que detrás de la apendicitis hay pacientes y que son enfermedades que cargan con una morbilidad y una mortalidad.
que se vuelve importante sobre todo cuando esa apendicitis simple evoluciona de una forma complicada. La mortalidad pasa de ser de un menor de un 1% a alcanzar un 4 o un 5%. Entonces es un dato a tener en cuenta sobre toda esta patología, sobre todo a la hora de hacer diagnóstico y a la hora de tratarla. Cuando hablamos de apendicitis simple, nos referimos a una forma no complicada, una forma no perforada. Esto implica que no va a haber signos radiográficos de neumoperitoneo, de perforación. Vamos a estar hablando de una forma que no se presente ni con masa inflamatoria, ni con peritonitis purulenta, ni con absceso. Estamos hablando de una forma congestiva, una forma catarral, una forma edematosa, o una forma hasta a veces flegmonosa. Sabemos de la apendicitis simple, tenemos como certeza que es una de las urgencias quirúrgicas más frecuentes. Calculamos que representa alrededor del 7% del total de las urgencias o de las laparotomías por urgencias, abdominales me refiero, y que a su vez la forma de presentación sin perforación es la forma más frecuente de la apendicitis aguda. Sin embargo, remarco esto, y es que hasta un 20% de los pacientes con diagnóstico de apendicitis simple de forma inicial, un diagnóstico prequirúrgico, en realidad en el intraoperatorio se van a corresponder con formas complicadas. Entonces es fundamental que los cirujanos que atiendan o que estén abocados a la atención de este tipo de pacientes estén preparados para todo este tipo de patologías y no solo para la apendicectomía, sino para devanar plastrones, para hacer hemicolectomías derechas y resolver todas las complicaciones que pueden aparecer propias de esta enfermedad. Siguen apareciendo algunas certezas, y justamente una de las certezas es que la apendicectomía ha sido el tratamiento estándar siempre. Ya hace más de 120 años de la técnica quirúrgica descrita inicialmente y ha resistido el paso del tiempo, la apendicectomía como gol estándar en el tratamiento, y ya podemos hablar justamente de que la apendicectomía por BLP se ha convertido en el tratamiento estándar. Hoy por hoy se realizan más técnicas laparoscópicas justamente para el abordaje de la apendicitis aguda simple que convencionales. Y eso viene justamente de la mano de todos estos estudios que empiezan a demostrar que las técnicas laparoscópicas ya tienen menor tasa de infecciones del sitio quirúrgico, menor dolor postoperatorio, alimentación más precoz, alta sanatorial más precoz, a su vez todos los beneficios de la laparoscopia en pacientes obesos, en dudas diagnósticas para hacer un abordaje primero diagnóstico y en base a eso establecer dónde estamos parados, y sobre todo también en adultos mayores. Y lo que antes era una mayor tasa de abscesos atribuibles a la forma o al abordaje laparoscópico, hoy ya es un poquito más cuestionado esa mayor tasa de abscesos que se le adjudican a la laparoscopía. Antes de seguir, quiero agradecerle, justamente hay 2 videos que voy a tener en la presentación. Quiero agradecerle a la gente del Hospital Alemán que me ha facilitado algunos de estos videos, y el abordaje de un plastrón justamente apendicular, y también a la gente del Sanatorio del Salvador, porque nuestro sanatorio donde desarrollamos nuestra práctica, que también me han facilitado algo de material a los residentes y a todo el staff en realidad del Sanatorio del Salvador. Seguimos un poquito hablando de certezas de la apendicitis aguda, y nos consta también, como les decía antes, que un retraso de hasta 12 horas en la apendicitis aguda no va de la mano con mayores riesgos de perforación. Esto es un dato importante a tener en cuenta, pero es más importante recalcar que cuando el retraso es mayor a 48 horas, está ampliamente demostrado que aumentan no solo la tasa de infecciones, sino un montón de otras complicaciones que vienen de la mano de la apendicitis. Y un poco hablar de apendicitis simple era llevarlos también a este trabajo que hemos presentado hace bastante tiempo, ya esto es del 2013-2014, si mal no recuerdo. Es un trabajo presentado en la Sociedad Argentina de Coloproctología, en donde se analiza de forma prospectiva un total de 223 laparotomías exploradoras por apendicitis aguda que se hicieron en realidad, que hicimos en el Hospital San Roque entre el año 2013, creo que fueron los meses de enero justamente a junio del 2013. Específicamente se analizaron apendicitis agudas, se excluyeron otras causas de abdómenes agudos. Y es interesante esto que les voy a mostrar por los números que arrojan las conclusiones. Si vemos acá, del total de apendicitis, 220 pacientes operados por laparotomía, cirugías convencionales, analizamos en este estudio, un 13%, es decir, 30 pacientes se correspondieron con la forma edematosa. Con la forma flegmonosa se correspondieron casi un 40%, y la mayoría de los apéndices operados fueron formas gangrenosas. Esto es un dato interesante, porque lo que se hizo fue analizar la evolución en el tiempo de las formas de apendicitis,
y nos llamó poderosamente la atención justamente la caída que se observaba en la forma de presentación, tanto en la forma edematosa como en la forma flegmonosa. Después de las 24 horas había un importante descenso en el número de casos presentados. Y esto justamente nos llevó a concluir que la posibilidad de encontrar un apéndice que fuera edematoso o flegmonoso se reducía considerablemente después de esos días. Así como arrojó el estudio esta conclusión, analizamos un poco la evolución en el tiempo de la apendicitis y nos llamó también poderosamente la atención que entre las 24 y las 48 horas prácticamente no había una diferencia en la incidencia de apéndices gangrenosos. De hecho, la mayoría de los apéndices gangrenosos se presentó justamente antes de las 24 horas. Si vamos a la diapositiva anterior, todo esto fue con un valor significativo, con una P significativa justamente. Y esto también nos llevó a reforzar el concepto de que operar un paciente incluso en las primeras 24 horas no implica que vayamos a estar encarando una apendicectomía simple y que vaya a estar libre de complicaciones postquirúrgicas. Y por eso la importancia de remarcar el tratamiento de la apendicitis aguda. Lo otro que se analizó en este trabajo fueron las complicaciones que presentaban las apendicectomías realizadas en el Hospital San Roque. Y fíjense lo que sucedió con las complicaciones. Analizamos la cantidad de abscesos de pared, la presencia de hemoperitoneos, de ilios postoperatorios, de colecciones abdominales, evisceraciones, hematomas y algunas otras complicaciones no relacionadas a la cirugía que aparecieron, como por ejemplo un cuadro de una hemorragia digestiva alta, como cuadros de shock séptico propio de la evolución de la enfermedad. Y estas complicaciones analizadas en su conjunto arrojaron que solo una de las complicaciones había aparecido en un apéndice edematoso, que justamente había sido relacionado que se relaciona sobre todo más a la técnica quirúrgica, a veces un cuadro, un hemoperitoneo, más que a una complicación de la evolución de la enfermedad en sí misma. Las demás complicaciones aparecieron 5 complicaciones en las formas flegmonosas, pero fíjense que los apéndices gangrenosos se llevaron más de 30 complicaciones, ¿sí? Complicaciones fundamentalmente abscesos de pared. Y en un segundo lugar, colecciones intraabdominales. De hecho, el total de los fallecidos, los 3 óbitos que hubo en la serie, fueron los 3 pacientes operados que tuvieron formas gangrenosas. Entonces esto también nos llevó a una tercera conclusión, que es hablar justamente de que la presentación macroscópica como forma gangrenosa en la apendicitis está claramente asociada a mayores complicaciones postoperatorias. Por eso siempre hay que poner un poco la lupa en todos estos pacientes y seguirlos bien de cerca. 2 o 3 palabras más de la apendicitis porque me interesa sobre todo remarcar una cuestión de la apendicitis aguda simple, y es que no existe un retraso diagnóstico por la evolución que tenemos después de los pacientes. Empiezan a surgir incertidumbres en el tratamiento de la apendicitis. Ya hoy se sabe que el tratamiento antibiótico no es inferior a la apendicectomía, a la técnica quirúrgica. Esto se informa justamente en el estudio CODA, hecho en el 2018, en donde las conclusiones justamente son que el tratamiento antibiótico con esquemas antibióticos de 7 a 10 días, el tratamiento médico de la apendicitis, reduce los síntomas generales, reduce la peritonitis, permite la reincorporación laboral más precoz, y también se ve que por lo menos un 90% de los pacientes van a evitar la cirugía en la internación inicial. Pero ese dato del 90% se reduce justamente cuando estamos hablando de pacientes que específicamente tienen apendicolitos en la muestra, en la pieza operatoria. Y estos son datos no menores. De hecho, cuando hablemos después de apendicitis complicadas, también vamos a ver que los pacientes con apendicolitos tienen mayor tendencia a sufrir formas complicadas de la apendicitis. Entonces, estas son algunas de las características que nos permiten hablar un poco a favor del tratamiento antibiótico de la apendicitis, pero en realidad, si los analizamos desde el otro punto de vista, hablar de un 90% de pacientes que van a evitar la cirugía inicial de la apendicitis es también hablar de un 10 a un 30% de pacientes que van a necesitar cirugía de rescate. Y ese 30% sobre todo en pacientes con apendicolito. Y no solo cirugía de rescate en la etapa inicial, sino después nos queda también todos aquellos pacientes que van a evolucionar a una apendicitis recurrente en el futuro y que van a necesitar a lo mejor una apendicectomía diferida. Y el otro punto justamente en contra de este tratamiento es que la tomografía no es siempre fiable a la hora de distinguir qué forma de presentación está teniendo la apendicitis aguda. Está claro que una tomografía me va a arrojar la presencia de líquido libre, de colecciones intraabdominales.
pero no así la evolución, por ejemplo, la diferenciación entre una forma flegmonosa y una forma gangrenosa. Entonces, estos son puntos sensibles de estos estudios del estudio CODA, y sobre todo, de este estudio, hay que recalcar también que no se tienen en cuenta o qué pasa con los pacientes que son un grupo de riesgo, como los pacientes con edad avanzada, los pacientes que están inmunosuprimidos por distintas causas, o que tienen comorbilidades severas. En la mayoría de los análisis de estos grupos, se vio que estos pacientes se excluyeron del examen, y en realidad son los pacientes que potencialmente más beneficio tendrían de un tratamiento médico si lo fuéramos a aplicar al tratamiento antibiótico. Y a su vez no olvidemos que todos estos pacientes de edad avanzada y que a su vez tienen comorbilidades, pueden desarrollar muchas veces cuadros más solapados que los cuadros típicos de apendicitis aguda. Entonces son datos importantes al tener en cuenta a la hora de decidir si vamos a aplicar o no un tratamiento antibiótico, que en general todavía no es una condición determinada. Vamos a ver cuáles son los pacientes que específicamente se podrán beneficiar de eso. Y el otro tema sensible de este estudio es qué pasaría justamente con la incidencia de tumores carcinoides, de adenocarcinomas de apéndice, por el hecho de que se pierden de la resección quirúrgica, y sabemos que las piezas operatorias, hasta un 1% de los pacientes operados de apendicectomía van a tener después una pieza justamente con una presencia de un tumor no diagnosticado previamente. Entonces, para terminar un poco con apendicitis simple, dejarles este mensaje, que la morbimortalidad que está asociada a la apendicectomía es considerablemente inferior a las consecuencias de un apéndice que se ha inflamado hacia sus formas graves. Y esto muchas veces termina justificando las laparotomías blancas cuando tenemos algunas dudas diagnósticas. Seguimos avanzando un poquito y ahora sí ya quiero meterme un poco más de lleno en lo que sería la apendicitis aguda complicada. Cuando hablamos de apendicitis aguda complicada, si bien hablamos de pacientes que pueden tener una perforación contenida, una perforación libre, porque es básicamente la definición, a mí me gusta incluir también un poco la forma gangrenosa diagnosticada intraoperatoria, porque justamente son el grupo de pacientes que evolución más tórpida van a tener en el postquirúrgico, o que por ahí van a necesitar resecciones mucho más complejas que una apendicectomía simple para llevar adelante el paciente y que se pueda resolver su cuadro de forma satisfactoria. La forma gangrenosa, entonces, podríamos considerarla como una forma de presentación complicada, y a su vez la perforación, que se puede presentar de forma contenida o de forma libre. En este sentido, contenida va a estar por un absceso intraabdominal o un absceso retroperitoneal en algunos casos, o por un plastrón, por una masa inflamatoria. Y cuando hablamos ya de cuadros de perforación libre, hablamos de peritonitis mucho más serias que en el cuadro exponencial o en el paradigma de los casos de la peritonitis fecaloidea. Analizando un poco lo que es apendicitis complicada, ya empezamos a desarrollar también el tema de apendicitis laparoscópica, y sabemos que ya la evidencia está empezando a demostrar que es factible también aplicarla justamente en técnicas quirúrgicas o en pacientes con compromiso del estado general con una apendicitis complicada. Se observan, si bien con tasas bajas, con evidencias bajas, se observan, como les decía yo antes, que hay menor infección de la herida quirúrgica, que hay disminución del dolor, del tiempo de estadía hospitalaria, sí se ve un aumento del tiempo quirúrgico, y sigue en duda esto que ya en los nuevos estudios, como les decía antes, se empieza a demostrar que no es tan así. Los abscesos intraabdominales no son más frecuentes en las apendicitis laparoscópicas si la técnica quirúrgica de entrada está bien encarada. Lo mismo pasa con el tiempo quirúrgico, lo mismo pasa con las tasas de complicaciones, con la necesidad de conversiones y con la cantidad de reoperaciones de estos pacientes. Esto es justamente un estudio randomizado, prospectivo, que muestra que la tasa de colecciones intraabdominales no ha sido significativamente diferente en pacientes operados de forma convencional o de forma laparoscópica. Y eso nos permite afirmar que el hallazgo de colecciones intraabdominales en los diagnósticos prequirúrgicos no deben ser una barrera contra la práctica generalizada de la laparoscopía. Obviamente que siempre y cuando el cirujano esté entrenado en esta técnica y tome las precauciones adecuadas. Entonces, un poco salimos de la pelea y la discusión entre laparotomía o laparoscopía, y sostenemos que siempre es importante establecer estos tres pilares para la indicación quirúrgica. ¿Cuál es la experiencia que tiene el cirujano actuante? ¿Cuáles son las capacidades de la institución en la que estoy inserto? ¿Y cuáles son los factores individuales del paciente que me van a llevar a decidirme por una o por otra técnica?
Y siempre que vayamos a elegir la técnica, sobre todo si elegimos laparoscópica, prepararnos a pasar a cirugía abierta si esto llegara a ser necesario, porque tenemos hallazgos inesperados durante la cirugía. Otra cuestión que quiero remarcar es que por lo menos un 20% de los pacientes que presentan apendicitis aguda, diagnosticada como simple inicialmente, tienen una forma complicada en realidad, con necrosis y con perforación. Entonces, como les decía yo antes, esto nos hace hablar de que la evolución temporal de la apendicitis es incierta. Veamos que casi un 50% de los casos con gangrena se presentaban antes de las 24 horas. Entonces siempre debemos tenerlas presente en la cabeza al momento de abordar la patología quirúrgica. Y como remarcaba eso también, quiero diferenciarles este otro dato. Un 20 a 30% de las apendicitis complicadas también se presentan dentro de las primeras 24 horas de los síntomas. Pacientes con plastrones, pacientes con abscesos, por lo menos un 30% de los pacientes se van a presentar con una evolución menor a 24 horas. Y con todos estos pacientes, así sea una apendicitis que recién se inicia, cuando vayamos a afrontarla a la hora de cirugía, tenemos que estar preparados para resolver muchas veces abscesos intraabdominales, cuando el apéndice es retrocecal, abscesos retroperitoneales, plastrones apendiculares, perforaciones, fístulas muchas veces que aparecen como consecuencia de la solución de esos abscesos o cuadros de obstrucciones intestinales. Entonces, hablar del tratamiento de la apendicitis aguda complicada va a depender básicamente de estos dos factores, la condición del paciente y la naturaleza de la perforación. La condición del paciente es fundamental entender ante quién estoy parado. ¿Estoy parado ante un paciente que está estable hemodinámicamente o es un paciente que está en un shock hipovolémico, en un shock séptico? Esto es fundamental para saber hacia dónde me voy a dirigir en el tratamiento. Y lo otro es conocer la naturaleza de la perforación. Y en eso hoy ya juegan un rol fundamental las imágenes. Saber con una tomografía o hasta a veces con una buena ecografía si el paciente tiene un absceso, si el paciente tiene un plastrón o si el paciente tiene líquido libre, me va a complementar la clínica que tenemos del paciente para establecer cómo vamos a seguir abordando a esta persona. ¿Qué factores vamos a tener en cuenta a la hora de enfrentar un cuadro de una apendicectomía, una apendicitis complicada? Si hay una indicación quirúrgica o no. No todas las formas de apendicitis aguda complicada tienen un tratamiento quirúrgico. Algunos hoy han demostrado que se benefician ampliamente de un tratamiento médico. Fuera de eso, si tengo que operar al paciente, ¿cuáles van a ser las incisiones? Técnicamente, ¿cómo estoy capacitado? Voy a abordar un paciente que tenga un apéndice retrocecal, ¿dónde voy a colocar los trócares? Voy a abordar una laparotomía con diagnóstico incierto. ¿Puedo extender las incisiones de cierta manera beneficiándome antes de una laparoscopía previa? Empezamos con una laparoscopía. El paciente tiene sospecha porque está inestable de una peritonitis fecaloidea. Abordamos directamente con incisiones medianas que nos permitan buenos lavados. Y en ese sentido también quiero remarcar, y después vamos a hacer un poco de hincapié en lo que es el lavado, pero no le tengamos miedo a si el paciente está contaminado, si está séptico, si el cuadro es una peritonitis fecaloidea franca. No tenga duda, siempre un abdomen abierto y contenido es la mejor forma de resolver y sacar al paciente de la urgencia. Así como hablamos un poco del lavado, también le dejo un lugar para los drenajes, pero esto lo pongo un poco más con incertidumbre, por el hecho de que en realidad los drenajes no tienen ningún estudio que demuestre estadísticamente un beneficio o una prevención de abscesos a posterior. Pero en la práctica quirúrgica, si me preguntan a mí, yo no me voy tranquilo en un cuadro de esto, si no dejo en un cuadro digo complicado, ¿no? Si no dejo mínimamente un drenaje en fondo de saco y otras veces, a veces al lecho donde está el absceso. Y fuera de los drenajes, ¿cómo sigo? ¿Cómo continúo con el paciente? ¿Voy a hacer un cierre primario? ¿Voy a hacer un cierre parcial de la herida? ¿O la peritonitis es tan franca que voy a tener que quedar con un abdomen abierto y contenido? Todas estas cuestiones son cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de decidir en una guardia cómo vamos a afrontar el paciente. Hablar un poquito de la forma gangrenosa, se lo resalto y lo marco de cierta manera de forma intencional, por el hecho de que la apendicitis gangrenosa a veces puede tener una resolución simple cuando está tomado el vértice o el extremo distal del apéndice. Pero hay ocasiones en las que una apendicectomía clásica no alcanza y tenemos que hacer una rafia de la base apendicular o tenemos que ir más allá, como muestra el video, con una secerectomía parcial.
Entonces, en ese caso tenemos que estar preparados para resolver los abscesos de forma convencional o laparoscópica, y muchas veces hasta entender de tener el recurso, que no siempre en guardia está, la posibilidad de poner 2 suturas lineales en este caso. Una es lo ideal, está claro que va a disminuir la incidencia de fístulas o complicaciones de ese muñón de ciego que nos quede, pero bueno, estar preparado para resolver estas situaciones, y hasta en otras oportunidades pueden ser necesarias ileosecrectomías o hemicolectomías derechas para resolver el cuadro. Pregunté nada más. Ah, verifiqué que el teléfono del otro se hace que llamamos. Perdón, Sergio Trevisan, doctor Trevisan, si puede silenciarse. Al rato, a las 5. Ahí lo silencié. Continuamos, Ale. Me sirvió a mí también para hacer una pausa y tomar un poco de líquido, así que no hay problema, Marce. Bueno. Otra forma de presentación implica también hablar de los abscesos, ¿sí? No es lo mismo estar hablando de un absceso a un paciente con comorbilidades que uno sin comorbilidades, y hay un amplio estudio y ya está muy abordado el tema, y ya es una cuestión consolidada el abordaje no quirúrgico de los abscesos. Esto, si bien lo que pongo acá es un estudio de la apendicectomía laparoscópica con manejo quirúrgico versus manejo no quirúrgico de los abscesos, es un análisis en pediatría, es también un estudio, son ensayos clínicos controlados y prospectivos, que muestran esto que les comentaba yo, que el absceso hoy por hoy es la técnica de elección para el abordaje de estos pacientes. Pero el abordaje no quirúrgico de un absceso va a depender fundamentalmente de las condiciones del paciente, del tamaño que tenga el absceso, y sobre todo si hay una ventana para drenarlo o no, del equipo de radiología que yo tenga. Si estamos en condiciones de hacer un drenaje percutáneo o a veces hasta un drenaje transrectal para poder abordar el paciente. Y esto muchas veces nos va a permitir diferir la apendicectomía, o hasta a veces evitarla. Entonces, ¿qué se sostiene? ¿Cuál es el máximo grado de evidencia en esto? Que los abscesos apendiculares menores a 3 centímetros tienen una indicación de apendicectomía inmediata por la dificultad para drenarlos. En cambio, los abscesos apendiculares mayores a 3 centímetros ya son pasibles de drenaje percutáneo, salvo que estos abscesos sean de difícil acceso, y en ese caso sí tendremos que valorar la posibilidad de una apendicectomía inmediata. Entonces, si yo tengo la posibilidad de drenar el absceso de forma percutánea, el tratamiento lo voy a complementar con un tratamiento antibiótico, un curso de 7 a 10 días. Y ahí sí veremos dónde estamos parados ahora, porque una vez que drenamos el absceso, nos queda cómo seguimos después. ¿Qué hacemos justamente con ese paciente con una apendicitis evolucionada y drenada con un absceso? Esto es un estudio muy interesante que en realidad se tuvo que suspender, y el motivo por el que se suspendió fue la incidencia general de tumores que tuvo la muestra tomada. Es un estudio finlandés que se estaba realizando entre el 2019 y el 2020, que lo que buscaba era un análisis prospectivo, que buscaba randomizar y analizar el tratamiento quirúrgico, la apendicectomía de intervalo, realizada entre las 8 y las 12 semanas, con el seguimiento con resonancia magnética de los pacientes que habían sufrido un absceso periapendicular. Y como les contaba recién, el estudio tuvo que ser suspendido por la cantidad de tumores diagnosticados durante la realización sistemática de colonoscopías en estos pacientes, y de tomografías, estudios, tomografías y resonancias. Esos tumores, en un grupo total de 60 pacientes, se observó que 12 de los 60 pacientes padecían algún tipo de mucocele, quiste de tumor apendicular, o hasta incluso se diagnosticaron 3 adenocarcinomas. Y en un análisis un poquito más en profundidad, se determinó que el total de los pacientes, los 12 pacientes, eran mayores a 40 años. Entonces ahí se puso la lupa, se suspendió el estudio, y toda la rama que quedaba sin apendicectomía de intervalo terminó yendo a una apendicectomía diferida. Entonces, si bien la calidad, porque esto no es un estudio que se haya finalizado, la calidad de la evidencia es baja para hacer una recomendación tajante en este sentido, tenemos que seguir diciendo que la decisión termina recayendo en el cirujano tratante. Pero está claro que hay que abrir un poco más el paraguas, y antes de pensar en postergar el tratamiento quirúrgico o en no realizar un tratamiento quirúrgico a estos pacientes, hagamos un análisis exhaustivo del paciente, imágenes y sobre todo edad y factores de riesgo,
que nos puedan orientar a que el paciente pueda estar padeciendo en realidad un tumor oculto. Avanzo un poquito más justamente con este segundo video de un plastrón apendicular. Vuelvo a repetir el agradecimiento a la gente del Hospital Alemán que me facilitó estas imágenes. Tengamos en cuenta lo que es la presentación de un plastrón apendicular. Clínicamente es fundamental estar sobre el paciente, y no solo hablo del diagnóstico inicial, sino de al lado de la cama, ver la evolución, ver cómo responde al tratamiento antibiótico, y ante la sospecha justamente de estos pacientes, ya sea imagenológico o clínica, vamos a tener dos opciones distintas. Y aquí es donde les dejo un metaanálisis. A mí me gusta la calidad. Este metaanálisis lo que hace es, es un análisis de 17 estudios no aleatorizados en realidad, pero son 17 estudios que comparan el tratamiento precoz de la apendicitis aguda complicada con una forma aplastronada al tratamiento médico. Y si bien a favor se reconoce que se evitan reingresos para posteriores apendicectomías, que se pueden excluir, como hablaba yo, de tumores u otras entidades, tuberculosis, enfermedades de Crohn, simuladoras de plastrones, también se ve menor gasto hospitalario, menor estadía, internación y menor costo económico. También tiene sus contras, y es la cantidad de tasas de complicaciones que se presentan en los pacientes operados en el agudo, en el plastrón agudo. Se empiezan a ver complicaciones mucho más serias, triplicadas con respecto a una apendicectomía no aplastronada, y fundamentalmente se ven mayor incidencia de sangrados, de infecciones de heridas operatorias, ya sea del sitio quirúrgico de abscesos o de infecciones de la herida, y sobre todo lo más preocupante, los daños que pueden aparecer durante la semiología intraoperatoria, los daños que pueden aparecer en la pared intestinal. Entonces eso nos puede forzar muchas veces no solo a una conversión, sino a realizar ileosectomías, sequectomías parciales o hemicolectomías derechas como tratamiento definitivo de estos pacientes. En contra del tratamiento quirúrgico de agudo, podemos hablar del tratamiento médico, y que se ha observado justamente en estos pacientes una tasa de éxito del 90% con un tratamiento antibiótico. Esta eficacia del tratamiento médico se ha demostrado que la resolución del cuadro, la masa palpable, se pierde después de las 2 semanas. Y esto es fundamental porque nos permite abogar de cierta manera o inclinarnos de cierta manera por lo que sería un tratamiento médico de la forma plastronada. La contra del tratamiento médico es que muchas veces pueden aparecer abscesos que van a necesitar de drenajes, y esos drenajes no están exentos de complicaciones, como ven ahí las más serias, la presencia de fístulas, ¿sí? Muchas veces fístulas enterocutáneas como consecuencia de un drenaje, en otros casos la necesidad no solo de un catéter, sino de repetir el drenaje del absceso, o muchas veces de que ese drenaje no haya sido suficiente y tengamos que completar el tratamiento con una laparoscopía. Y obviamente que también en contra del tratamiento médico del plastrón está la posibilidad de que aparezcan apendicitis agudas recurrentes, o esto que hablábamos antes de las neoplasias no diagnosticadas. Entonces les repito, les resalto un poco cuáles serían los tratamientos, los pilares del tratamiento conservador si decidimos optar por esta técnica. Fundamentalmente la antibiótico-terapia, un esquema que cubra todos los gérmenes. Sabemos que los gérmenes son gérmenes propios de la comunidad, entonces no nos hacen esquemas mucho más amplios que enterococos, que enterobacterias, enterococos, enterobacterias y obviamente anaerobios. Pero fundamentalmente fuera de los antibióticos, la hidratación, el repaso gastrointestinal y el seguimiento del paciente. Estar al lado del paciente para determinar si esa evolución es favorable o no, porque si no tendremos que proceder con alguna otra técnica. Si llega a aparecer un drenaje, drenarlo de forma percutánea si es factible, y volvemos a la misma disyuntiva. ¿Qué hacemos con este paciente que tuvo una evolución médica favorable del plastrón y tenemos que resolverle el cuadro posteriormente? ¿Hacemos una apendicectomía electiva o no la hacemos? Les repito, el principal fundamento en contra de la apendicitis o de no hacer una apendicitis electiva es el riesgo de neoplasias que aparecen o de tumores no diagnosticados, que sabemos que en pacientes que tienen apendicectomías electivas, apendicitis agudas de urgencia, el riesgo ese es menor a un 1%,
pero cuando las muestras, como se veían en este estudio finlandés, son en pacientes que han tenido plastrón apendicular, pueden verse ampliamente aumentados esos números. Entonces tengamos mucho cuidado con estos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que son adultos mayores. Aquellos pacientes que sean adultos mayores y que pensemos que se han favorecido un tratamiento no quirúrgico, lo ofrezcamos con mucho cuidado, y si le ofrecemos imágenes de seguimiento, tomografías, resonancias, y considerar mínimamente la apendicectomía de intervalo como parte del esquema terapéutico a futuro. En contra de la apendicectomía electiva, 8 a 12 semanas después de la resolución médica, es justamente la dificultad que sabemos todos que tiene abordar un plastrón que, si bien la inflamación va a estar resuelta, no deja de ser una técnica quirúrgica complicada que puede diferir ampliamente de una apendicectomía clásica. Entonces, en contra del tratamiento quirúrgico electivo, tenemos la técnica quirúrgica con mayor dificultad justamente del plastrón, pero siempre tengamos en cuenta que si optamos por un tratamiento no quirúrgico, se debe realizar videocolonoscopía a todos los pacientes que tengan resuelto el cuadro de forma favorable, sobre todo si esos pacientes son mayores a 40 años. Y como les decía yo recién, en contra de la apendicectomía electiva diferida, la recurrencia de la apendicitis es aproximadamente un 30% en estos plastrones, y la morbilidad que tiene la anatomía alterada por el proceso inflamatorio realmente es significativa. Entonces muchas veces nos va a llevar a tomar la decisión de dejarlo al tratamiento médico como la instancia definitiva de tratamiento. Hablar un poco de lo último que nos queda, que es la perforación libre, es manifestar, como yo les decía antes, el paradigma de todos estos cuadros, sobre todo cuando la peritonitis es una peritonitis fecaloidea. Clínicamente no vamos a dar mucho más detalle, pero sabemos que el paciente va a estar inestable hemodinámicamente por el cuadro de sepsis, fundamentalmente. Y sí quiero remarcarles que en este cuadro no solo es importante la administración de antibióticos previos, sino en realidad de todo lo que implica una reanimación perioperatoria, los antibióticos endovenosos apenas se hace el diagnóstico, la analgesia del paciente, la administración de volumen, la presencia de una sonda vesical para controlar la diuresis. Entonces, cuando tengamos estos pacientes ya estabilizados, tenemos una indicación quirúrgica clara. Y algo muy característico de estos pacientes con perforación libre es que la apendicectomía tiene que ser de emergencia. En esto no hay espacio para la duda, para la demora diagnóstica, para el retraso, esperar que nos abran un quirófano. Está claro que las incisiones van a tener que ser medianas, para poder abordar un buen lavado cuando la peritonitis sea fecaloidea. Cuando la peritonitis es purulenta, está claro que un abordaje laparoscópico es factible, pero tengamos la precaución de tratar de orientar los trócares de forma vertical, porque muy probablemente pueda aparecer la necesidad de una conversión. Y es fundamental esto que siempre decíamos en la residencia: lavar, 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 y cuando uno crea que terminó de lavar, volver a lavar para evitar las complicaciones postoperatorias. Drenajes que no pueden faltar, y sí hago acá un paréntesis para hablar 2 palabras de esto, del cierre. Si el paciente tiene una peritonitis purulenta, fantástico, hacemos un buen lavado, colocamos 2 drenajes y podemos cerrar. Pero si el paciente tiene un abdomen agudo fecaloideo, no dudemos en dejar un abdomen abierto y contenido, si es necesario, volverlo a lavar. Hablar un poquito del abdomen abierto y contenido también puede ser muy amplio, pero como resumen, si al paciente lo lavamos una vez y consideramos que el abdomen está en condiciones, cuando ha tenido una peritonitis fecaloidea, de cerrarse, y es probablemente porque tengo que rever la indicación de ese abdomen abierto y contenido, y a lo mejor en la primera cirugía lo hubiese podido solucionar. Pero si el paciente se hace un primer lavado y en un segundo lavado tengo alguna mínima duda acerca de cerrar o no cerrar, y es evidente que el abdomen abierto y contenido estaba bien indicado y no hay duda, si tenemos alguna mínima duda no lo cerremos, lo dejemos abierto para un tercer lavado y recién ahí cerrar el abdomen abierto y contenido, como para que el paciente pueda tener una evolución satisfactoria. No quería extenderme mucho más porque también hay muchos panelistas con los que me gustaría charlar y tener su punto de vista. Por eso les dejo un algoritmo rápido como para que tengamos un protocolo de trabajo justamente ante estos casos, y va a diferenciar básicamente el paciente que está séptico del paciente que está estable.
Un paciente que está séptico o inestable está claro que tiene una laparotomía de urgencia como indicación quirúrgica, y fuera de esa apendicectomía inmediata, un curso de antibiótico corto. Ahora, distinto es cuando el paciente se presenta estable, cuando tiene síntomas localizados, ya sea por la presencia de un absceso o de un plastrón. Si el paciente tiene un absceso, si el absceso es chico, es menor a 3 centímetros, sigue siendo la apendicectomía inmediata el tratamiento de elección. Ahora, si el absceso es mayor a 3 centímetros y no es pasible de un drenaje, nos vamos por el mismo camino, la apendicectomía inmediata. Cuando el absceso es pasible de un drenaje percutáneo, en ese caso sí, realizamos el drenaje percutáneo con un curso de antibióticos y evaluamos cuál es la respuesta clínica que tuvo el paciente. Si el paciente tuvo una respuesta clínica favorable, le damos el alta, descarga sanatorial con antibióticos durante 10 días, y ahí sí nos plantearemos qué hacemos, si hacemos una apendicectomía de intervalo o no. Ahora bien, si el paciente no tuvo una evolución favorable, está claro que la indicación va a ser una apendicectomía inmediata con un curso de antibiótico. Distinto es cuando los síntomas están localizados por un plastrón. La primera gran diferencia que vamos a hacer ahí la hace el médico tratante de guardia. Semiológicamente, cómo se encuentra el plastrón, cómo está el paciente, cómo toco el abdomen. ¿Es una apendicectomía que yo voy a planificar factible de hacer o es una apendicectomía dificultosa? Si nos queda alguna duda, muchas veces es mejor no embarcarse en una apendicectomía dificultosa y hacer un tratamiento antibiótico con una internación y ver qué evolución clínica tiene el paciente. Si el paciente tiene una evolución clínica favorable, está claro que le daremos de alta con antibiótico vía oral y que planificaremos a futuro si es necesaria una apendicectomía de intervalo. Pero si el paciente no evoluciona de forma favorable, está claro que la apendicectomía inmediata es la indicación. Lo mismo pasa cuando el paciente o cuando el plastrón es factible de una resección. Si creemos que el plastrón no está contenido, no se toca un abdomen muy indurado, tomográficamente veo que el conglomerado de asas no es importante, el paciente puede beneficiarse a lo mejor de una apendicectomía inmediata. Pero tengamos en cuenta que si vamos a encarar una apendicectomía inmediata, tenemos que estar preparados muchas veces para hacer una sequectomía, o para hacer una rafia del ciego, o para hacer hasta a veces una hemicolectomía derecha. Entonces son todas cuestiones a tener en cuenta a la hora de afrontar el tratamiento de estos pacientes. Muchas veces estos pacientes terminan siendo casos manejados en la guardia. Y entonces acá yo dejo una conclusión que es bastante clara por la experiencia que ya he tenido pasando por guardias, hospitales públicos, hospitales privados de los distintos lugares de Córdoba. Y la conclusión es que, dada la mortalidad que se asocia a las formas complicadas de la apendicitis aguda, es necesario establecer siempre algoritmos terapéuticos y protocolos de trabajo. Y remarco que estos protocolos de trabajo sean conjuntos y que nos permitan acompañar el manejo de los pacientes afectados, que nos permitan optimizar justamente el resultado del tratamiento del paciente. ¿Por qué remarco que sean conjuntos? Porque muchas veces nos vemos con situaciones de que los pacientes ingresaron por guardia y el manejo es de guardia, o el paciente pasó a piso y el manejo es de piso, o que la decisión a veces la toma otra persona. Entonces tengamos en cuenta que estamos ante un paciente que tiene una mortalidad muchas veces muy alta, y la decisión es una decisión en conjunto, no de una persona. Entonces siempre trabajar con protocolos es mucho mejor. Repito el agradecimiento a las autoridades, y bueno, estoy acá para cualquier duda o consulta, y espero haber sido claro con el tema. Bueno, Alejandro, muchas gracias, y antes de darle la palabra a los comentadores, quiero agradecerte y felicitarte por esta magnífica charla que acabas de dar. Vamos a empezar un poco con los comentarios y la presentación de los comentadores y los aportes que quieran realizar. Y empezamos con el doctor Coan y el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Si les parece, Jorge, sí, te damos la palabra. Bueno, muy buena la presentación, Alejandro. Nosotros en el Clemente Álvarez, por ser un lugar público, por lo general atendemos apendicitis evolucionadas. Es muy poco probable que tengamos apendicitis congestiva o edematosa. Por tal motivo,
Generalmente no hacemos tratamiento antibiótico y por lo general tiene la indicación quirúrgica de entrada. Por otro lado, tenemos protocolizada la patología y la indicación inicial es de entrar por vía laparoscópica en todos los casos, y cuando hay algún problema técnico o imposibilidad de resolverlo, lo convertimos sin ningún miramiento. Creemos que la dificultad del tratamiento de la base apendicular, y cuando el cirujano de guardia no está en condiciones de quedarse tranquilo, hay que convertir la cirugía de laparoscópica abierta. Por otro lado, la laparoscopía creemos que nos da la ventaja de poder acceder a todo el campo quirúrgico, y en los casos de peritonitis el lavado de toda la cavidad por laparoscopía y el aspirado es mucho mejor que haciéndolo abierto. Por eso es la indicación inicial de hacer una laparoscopía. Y también la capacidad por laparoscopía de elegir la mejor incisión si uno decide convertirla. Muchas veces hay apendicitis subhepática, que con una mediana infra o con una malburna es muy mala incisión, y con la laparoscopía el diagnóstico de la ubicación del apéndice puede ayudarnos a elegir la incisión para convertir. Tenemos en nuestra casuística, después si se la mostramos. Es verdad que en la casuística de este año que sacamos nosotros, no sé si quieren que la compartamos, pero tuvimos muchas indicaciones de cirugía abierta, porque se hicieron con anestesia raquídea, por el tema de la aerolización del virus. Entonces los anestesistas nos pedían hacer la incisión, la anestesia raquídea, y hacíamos la cirugía abierta. Pero bueno, la primera elección que tenemos nosotros es la cirugía laparoscópica, con la posibilidad de una conversión sin ningún problema. Un poco esto es en relación, como comentario a lo que vos planteaste. Desde ya no hacemos tratamiento antibiótico, y de la casuística que tenemos pocos casos de punciones percutáneas. Sí, en casos donde el apéndice está muy evolucionada y por tomografía se ve un absceso y el apéndice digerido. Perfecto, gracias Jorge. No sé si ustedes disponen o tienen de algún caso clínico. Si lo tienen, después lo presentamos en un ratito. Ahora continuamos con Joaquín, con el doctor Tognelli, quien es cirujano coloproctólogo del Hospital Fernández y del Sanatorio Finoquieto de la Ciudad de Buenos Aires. Joaquín, escuchamos tus comentarios y tu experiencia y tu aporte. Hola, ¿cómo están? Bueno, agradezco nuevamente la invitación. Felicito a Alejandro también, muy completo, muy amplia la presentación, has tocado todos los temas. Algunas consideraciones que fui anotando. Creo que la discusión del abordaje laparoscópico versus el abordaje abierto ha quedado ya un poquito fuera de moda. Nosotros abordamos la gran mayoría de los casos por laparoscopía, bueno, sobre todo en el medio privado. En el medio público, a veces con algunas dificultades propias del sistema público de salud, lo hacemos de manera abierta, y uno se encuentra, al estar acostumbrado a la cirugía laparoscópica, con la sensación de menos campo y la menor posibilidad de resolver ciertos hallazgos, como el lavado de abscesos o la aspiración tanto del espacio hepático, del fondo de saco de Douglas, viéndolo directamente para de esa forma quedarse tranquilo. Entonces, me cuesta, ya estando acostumbrado a la apendicectomía laparoscópica, pasar la cirugía abierta, salvo que sea un caso simple, no complicado. Por otra parte, un pequeño comentario acerca de cuando hay abscesos localizados en la fosa ilíaca derecha. Nosotros no tendemos a lavar toda la cavidad abdominal, o creo que es algo que suele suceder, el lavado, y creo que de esa forma se esparce por ahí la inflamación, la infección, el pus que puede haber localizado a otras áreas. Entonces tendemos a hacer un lavado solo en ese
en ese área localizada. Por otra parte, bueno, creo que un poco lo decía Alejandro, el estado de la base apendicular me parece que es la clave y marca muchas veces el pronóstico de cómo va a ir esa cirugía, de lo que vamos a realizar, el procedimiento que vamos a realizar. Y después les pregunto cómo hacen el tratado de esa base apendicular. Hay varias descripciones al respecto, desde las más caras con suturas mecánicas. Nosotros utilizamos Endoloop. En el medio público nos fabricamos nuestro propio Endoloop. Hay gente que usa clips. Yo no estoy muy a favor de eso. Nosotros, en medida de lo posible, Endoloops de Vicryl, porque creemos que se traba mejor el nudo. Y por otra parte, en el algoritmo que presentaste, Alejandro, imagino que cuando hablábamos de los abscesos mayores a 3 centímetros, hablamos dentro del contexto de un plastrón apendicular, porque si la apendicitis no está plastronada y hay el absceso, o sea, a mí lo que se me ocurre es que con un abordaje quirúrgico uno trataría ambas cosas, tanto el apéndice como el absceso. Entonces te quería preguntar respecto de eso. Y algo que también está muy en discusión es en los casos donde no se hace apendicectomía, si la colonoscopía posterior de control nos hace realmente a un diagnóstico si es que el tumor apendicular no estuviese en la base apendicular. La colonoscopía tampoco nos hace el diagnóstico después. Entonces, eso también, digamos, ese interrogante, esa bandera roja que se nos aparece cuando tomamos no quirúrgica, que tanto se ha puesto, digamos, de manifiesto sobre el tapete durante la pandemia como alternativa terapéutica sobre todo al comienzo, este desconocimiento a ver si se aerosolizaba, si el neumoperitoneo contagiaba o no. Entonces fue algo que se puso en discusión. Nada, esos eran mis comentarios. Agradezco nuevamente. Gracias, Joaquín. Alejandro, no sé si querés responderle a Joaquín alguna de las inquietudes, de las preguntas Sí. ¿no? Sí, Joaquín, muchas gracias por también tus aportes. Con respecto a la primera pregunta, nosotros sí trabajamos básicamente como ustedes cuando se hace una apendicectomía laparoscópica usamos Endoloop caseros. Si bien están descritas las suturas mecánicas, el uso de ligasur o hasta el uso de clips, no siempre están disponibles en la guardia. No siempre están disponibles y lo más práctico termina siendo siempre un Endoloop en 2 extremos y cortar y seccionar al medio del apéndice. Lo mismo pasa con el sellado, que lo hacemos generalmente con cauterio y a veces hasta se puede usar algún clip para el control vascular de la apendicitis. Con respecto a, creo que me habías preguntado acerca también de la colonoscopía diagnóstica, en el postquirúrgico alejado, en la evolución de los pacientes con plastrones, está claro que no todos los apéndices, de hecho ningún apéndice va a ser diagnosticado de forma endoscópica. La colonoscopía se recomienda de rutina en mayores de 40 años, pero por una cuestión de descartar procesos simuladores de ese plastrón, como lo puede ser perfectamente una patología de la válvula iliocecal, ya sea una TBC, una ileitis por una enfermedad de Crohn, por ejemplo, o hasta veces, muchas otras veces, un adenocarcinoma de ciego. ¿Sí? Es muy raro, y de hecho me quedé pensando un poco en la pregunta que hiciste vos. Creo que en una sola oportunidad, hace poquito tiempo, me viene a la cabeza un paciente que tenemos que programar justamente para cirugía. Teníamos el fondo cecal y se ve una imagen perfecta con presión extrínseca desde afuera de una lesión redonda, simétrica, que es claro que es de la base apendicular, pero realmente esa imagen es única y es muy poco diagnosticada. El diagnóstico no se hace por colonoscopía, sino durante el diagnóstico de un tumor apendicular se termina haciendo justamente por resonancia magnética, por tomografía, y con ese índice de sospecha uno descarta con una colonoscopía que el tumor no sea un tumor de colon derecho, básicamente. Creo que me quedó algo del absceso también. Si me repetí esa pregunta, Joaquín, me habías hablado, perdón, me preguntaste algo acerca de los abscesos. Yo en el algoritmo, vos hablabas de que en los pacientes con apendicitis y abscesos mayores a 3 centímetros,
preferían tratamiento antibiótico y solo drenaje percutáneo del absceso. Yo entiendo que eso en el contexto de un plastrón apendicular, porque si tuviera la apendicitis, que no la veo aplastronada en la tomografía, lo que me surge, digamos, como tratamiento para esa apendicitis es la apendicectomía más el drenaje laparoscópico de ese absceso. Por eso te quería preguntar, a ver si no se me ha escapado algo ahí. Gracias. Mira, si está claro que el absceso está bien contenido, si está claro que el paciente está hemodinámicamente estable, es un paciente con un absceso y con una ventana que nos permita que el absceso sea drenado con éxito, hoy por hoy la evidencia científica muestra que ese es el tratamiento de elección. Son guías bajadas de Lab to Date, que son evidencias científicas a la fecha de hoy. Por lo menos hasta ahora se sostiene eso. Sí, es lógico pensar que el abordaje de la apendicectomía abordada laparoscópicamente nos va a permitir drenar el absceso y resolver el cuadro de forma inmediata. Entonces, en costo-beneficio termina siendo muchas veces lo más beneficioso, porque no nos encontramos con el paciente sin la apendicectomía manejada. Pero yo ahí lo que pongo es el último algoritmo de manejo diagnóstico hasta la fecha. Y sí recalco esto que decías vos, que del abordaje laparoscópico, porque es algo fundamental que, si bien por ahí no lo hemos hablado mucho, a la hora de abordar laparoscópicamente un paciente con un absceso apendicular, si lo vamos a hacer como abordaje quirúrgico inicial, es fundamental ir directamente al foco del absceso, como vos decías, tocar solo el absceso, no removernos, primero encargarnos de resolver la patología potencialmente contaminante, y después buscamos el apéndice y tratamos la base apendicular. Perfecto, gracias Alejandro, gracias Joaquín. Le damos la palabra al doctor Martín Rodríguez. Gerardo, te escuchamos tus aportes y comentarios. Bueno, buenas tardes nuevamente, felicitaciones Alejandro, muchas gracias Marcelo, a Néstor y a todo el grupo por el honor de permitirme estar con ustedes. La verdad que, como decía Marcelo, es un tema prácticamente habitual en todas las guardias. Sabíamos que Alejandro iba a dar una charla súper completa, de la cual no hay mucho que cuestionar o preguntar, más que algunos detalles, como dijo, como también aportó Joaquín. Nosotros abordamos siempre por vía laparoscópica, pero nos pusimos a pensar un poco a ver si podíamos aportar algo, inclusive leyendo el trabajo que presentó Alejandro en la Sociedad Argentina de Coloproctología, en la revista en el 2013. Así que, ¿puedo compartir, Marcelo? Sí, sí. Dale nomás. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve muy bien. Entonces, como decía, esto nos estimula, nos obliga un poco a buscar evidencia que soporte nuestra conducta y a ver qué le podíamos aportar a Alejandro. Y trajimos un poco dos casos de los últimos meses, ya si bien el tema es complicaciones de la apendicitis aguda, en a ver un poco cómo nosotros abordaríamos una complicación después de una apendicectomía laparoscópica. Como dijo Joaquín, bueno, la discusión acá del abordaje para nosotros no existe, nosotros siempre lo abordamos por vía laparoscópica, de manera que entonces llama la atención que, al ser un tema tan habitual, al buscarlo en uno de los principales buscadores de bibliografía, vemos que la atención parece que subió en los últimos años con respecto a la apendicitis complicada, aunque la mayoría de esto se trate de trabajos pediátricos y muchos sobre este tema tan en boga del tratamiento antibiótico. Pero trajimos entonces uno de los últimos para ver los conceptos, justamente este trabajo que habla sobre la apendicectomía de intervalo, y nos dice que la apendicitis es una causa habitual de abdomen agudo inflamatorio, una de las emergencias quirúrgicas más frecuentes en el mundo. Aproximadamente el 25% de las apendicectomías realizadas cada año corresponden a las formas complicadas, como nos dijo Alejandro, y que la apendicitis complicada es el resultado de la ruptura del apéndice cecal
con la formación posterior de un absceso o de un flemón. Los pacientes con este cuadro y peritonitis generalizada requieren intervención quirúrgica de emergencia. Los individuos que presentan dolor abdominal localizado y evidencia de una perforación apendicular contenida, también, como nos dijo Alejandro, puede ser considerados para la realización de la apendicectomía. Y aunque la apendicectomía videolaparoscópica es ampliamente realizada y considerada segura, todas las cirugías conllevan un riesgo de complicaciones. En el trabajo que había mencionado Alejandro y su grupo, buscando algún factor pronóstico que nos pueda predecir las complicaciones aún después de una apendicectomía, nos dice que la apendicitis es un proceso evolutivo, secuencial, y las diversas manifestaciones clínicas y anatomopatológicas, como expresó, que la gangrenosa es la forma de apendicitis aguda complicada, y que debe, una vez confirmado el diagnóstico, efectuarse lo más rápido posible la apendicectomía para disminuir las posibles complicaciones. Igualmente, este proceder está indicado en casos en que el diagnóstico no pueda ser excluido del diagnóstico diferencial, y que, hablando específicamente de las complicaciones de las intervenciones, que es lo que quisimos traer nosotros a este tema por apendicitis aguda, no son infrecuentes: hematomas, absceso de pared, absceso intraabdominal y evisceración. Entonces revisaron ellos 223 casos consecutivos en el 2013, operados por apendicitis aguda en un periodo de 6 meses, de los cuales casi el 22% presentaron complicaciones, y nos centramos específicamente en este análisis. Fueron, como él dijo, absceso de pared, colecciones abdominales, evisceración, otras en orden de frecuencia que no tuvieron que ver específicamente con la cirugía, hemoperitoneo, íleo postoperatorio y hematomas de pared. Pero destacamos que en los cuadros con evolución entre 24 y 48 horas, como lo expresó, prevalecieron las formas gangrenosas, y esto produjo un mayor número de complicaciones, aumento de morbimortalidad y tiempo de internación. Es así que nosotros le presentamos a un hombre de 72 años, sin antecedentes quirúrgicos, con antecedente médico de hipertensión arterial, medicado, que concurre a la guardia de nuestro sanatorio con un cuadro de abdomen agudo inflamatorio de 48 horas de evolución, dolor abdominal generalizado, náusea, vómitos, lo que ustedes saben, leucocitosis contractante de fase aguda en el laboratorio. Y en la ecografía abdominal de ingreso no siempre contamos, y de acuerdo a la hora, con una tomografía de urgencia, sobre todo a la madrugada. Se evidencia como dato positivo líquido libre en la cavidad abdominal. Decidimos intervenirlo, entonces quirúrgicamente lo abordamos por vía laparoscópica, y es ahí donde vemos colecciones en el cuadrante superior e inferior, un proceso inflamatorio avanzado con edema, hiperemia de las asas y de la pared. Contamos con un aspirador que es bastante antiguo, pero tiene una espátula que por ahí nos permite hacer algunas maniobras romas. El proceso localizado en fosa ilíaca derecha. Vemos ahí ya la base muy frágil, inclusive perforada. Nosotros habitualmente utilizamos también loops, aunque según disponibilidad, y aquí vimos que estaba muy frágil, decidimos cliparla con la revisión Cochrane, creo que es del año 2017, no se han visto mayores diferencias en los elementos con los que se clipa la base. Tratamos la base, comprobamos la hemostasia, lavamos, como dijo Alejandro, cuánto y hasta que el líquido salga blanco. No nos ocupamos específicamente de veridar toda la fibrina que hay, sino más bien de hacer un profuso lavado, y dejamos 2 drenajes aspirativos, uno ofrecido a la fosa ilíaca derecha, al lecho quirúrgico, y otro al fondo de saco de Douglas. Ahí vemos el líquido ya un poco más claro.
un intenso proceso inflamatorio y colocamos los drenajes. Vemos más limpia la cavidad. Y de la misma manera, una mujer de 35 años, sin antecedentes quirúrgicos ni médicos de importancia, concurrió también con un abdomen inflamatorio de 72 horas de evolución, porque ella estuvo automedicada con antiespasmódicos, el cuadro de abdomen agudo inflamatorio y la ecografía abdominal de urgencia evidenció un proceso inflamatorio o informó un proceso inflamatorio en la fosa ilíaca derecha con escaso líquido libre. Ante el cuadro decidimos intervenirla, la abordamos por vía laparoscópica. No vemos aquí colecciones o líquido en el cuadrante derecho medio eufrénico, de hecho, pero sí todo un proceso bloqueado, adherido a las trompas del lado derecho, que nosotros interpretamos por contigüidad, y eso que también interpretamos como ya un apéndice digerido, o lo que queda de él, el cual lo extirpamos, controlamos hemostasia, lavamos y dejamos los drenajes. La cuestión es que ambos pacientes tuvieron una evolución tórpida en las primeras 48 horas, con persistencia de un débito purulento por drenajes aspirativos, leucocitosis en el laboratorio que no cedía a pesar del tratamiento antibiótico instaurado y la cirugía, ilio postoperatorio prolongado, y la tomografía de ambos pacientes no tenía mucho más hallazgo patológico, que sí evidencia de líquido, no en mayor cantidad, pero líquido libre en cavidad abdominal. Por ahí podríamos preguntarnos cómo seguimos, si modificamos el esquema antibiótico, si repetimos alguna otra imagen que nos pueda aportar algo más en este momento, o decidimos la reoperación en este punto de la evolución del paciente. Bien, ¿alguno de los panelistas quiere hacer alguna pregunta o aportar algo en este momento sobre estas opciones? ¿El líquido libre estaba en toda la cavidad abdominal? Más en mi abdomen inferior. Informaba la tomografía y era lo que se veía, sin mucho más. Alejandro, nosotros en el Clemente seríamos muy proclives a hacer una relaparoscopía en un caso como este. Esa era la pregunta, si decidimos reoperarla, si la hacemos por relaparoscopía o laparotomía exploradora. Y aquí de vuelta entonces entramos a buscar no en ese momento por supuesto, pero cuando empezamos a revisar bibliografía o evidencia que pueda respaldar nuestra conducta, ya vemos que no hay tanto publicado cuando buscamos la relaparoscopía en la apendicectomía, inclusive ha bajado parece en los últimos años, pero sí encontramos un artículo muy bueno del Servicio de Cirugía del Hospital Alemán del año pasado. Este es el caso 1, en donde se ve la exploración un poco dificultosa por la distensión, por la inflamación, pero no se observa una colección en todos los cuadrantes, sí en la fosa ilíaca derecha, la cual volvimos a lavar toda la cavidad. El caso 1 tenía una peritonitis generalizada. Constatamos la indemnidad de la base, no observamos lesiones inadvertidas,
y volvimos a recolocar los drenajes, uno ofrecido al lecho y otro al fondo de saco de Douglas. Ahí vemos la indemnidad de la base. Y lo mismo en el caso 2, donde estamos viendo ya casi dentro del trócar umbilical, primero para ingresar, no obstante establecido el neumoperitoneo, similar a lo de la publicación, accedimos por los mismos orificios, por los mismos puertos de trabajo con que se hizo la cirugía inicial. No encontramos lesiones inadvertidas, no encontramos gran colección, sí era la clínica de la evolución torpe de pacientes más que nada los que nos llevó a la reintervención y a la relaparoscopía en este caso. Entonces simplemente eso era analizar un poco esta publicación bastante completa, donde nos dice que la apendicitis aguda es la emergencia quirúrgica más común en el mundo, que la laparoscopía se ha convertido en el estándar de tratamiento debido a sus ventajas, que ya nos mencionó Alejandro. Pero el rol de la relaparoscopía para el tratamiento de las complicaciones no está determinado, y cuáles son los motivos por los cuales muchos prefieren una laparotomía. El riesgo de lesiones inadvertidas debido a la distensión intestinal, el miedo a la exploración incompleta de la cavidad abdominal y la dispersión del material infectado por el neumoperitoneo, son esas causas las que muchas veces proponen o disponen a hacer una laparotomía. Los chicos del servicio de cirugía entonces hicieron un análisis retrospectivo, cuyo objetivo primario fue probar la utilidad de la relaparoscopía para el tratamiento de las complicaciones de la apendicectomía videolaparoscópica. La indicación para reoperarla estuvo basada en la clínica, parámetros de laboratorio y hallazgos de la tomografía. El acceso al abdomen se realizó a través de los sitios previos de los puertos de trabajo, y luego de establecido el neumoperitoneo se realizó la exploración completa y el tratamiento de acuerdo a los hallazgos. Evaluaron 2019 pacientes operados entre el 2016 y el 2020, todos por apendicectomía videolaparoscópica, de los cuales 41 pacientes requirieron reoperación y todos se hicieron por abordaje laparoscópico. Interesante, entre todos los datos que presentan y muy completo, es para nuestro tema quizás que casi el 60% presentaron apendicitis complicada en la primera cirugía, y que 6 pacientes necesitaron una conversión preventiva, todos por distensión intestinal que dificultó la continuidad de la vía laparoscópica. En los que se pudo llevar a cabo la relaparoscopía, los hallazgos fueron peritonitis generalizada, mayormente, abscesos intraabdominales, hemorragia, lesión inadvertida que llevó a la conversión a cirugía convencional para su reparación, pero también es importante que 3 pacientes de su serie no hallaron otra patología, y el lavado y drenaje fue el procedimiento mayormente realizado sin necesidad de otro tratamiento, sin mortalidad relacionada exclusivamente al método. De manera que las complicaciones luego de una apendicectomía laparoscópica que requieren relaparoscopía son infrecuentes. La relaparoscopía es una herramienta efectiva, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las complicaciones postoperatorias que requieren reintervención, que existe aún escasa evidencia de la relaparoscopía luego de la apendicectomía laparoscópica, y la mayoría son en la población pediátrica. Y la peritonitis luego de una cirugía de emergencia es causa reconocida de reoperación, y la vía laparoscópica para ellos mostró porcentajes elevados para lograr su diagnóstico y tratamiento. La relaparoscopía es segura y efectiva para el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones, evitando procedimientos más agresivos e innecesarios.
era un poquito aportar, si es que se puede, un poquito más sobre la excelente charla que nos dio Alejandro y un poco de nuestra experiencia. Excelente, Gerardo, las conclusiones finales y los casos demostrando que una patología es súper compleja y que puede tener grandes complicaciones. Así que no sé si los panelistas quieren aportar algo más. Si no, pasamos al caso clínico del ECA. ¿Quieren aportar algo más? Bueno. Una pregunta, Facundo. Sí. He visto por allí personas que han ligado, ponen clip en la base apendicular. Personalmente hago doble endoloop en la base para mayor seguridad y reservaría solamente la sutura lineal en el caso de una base que esté comprometida con el ciego. Le pregunto al resto de los expositores, a Joaquín, lo vi a Gerardo ahí poner unos clips, o a Alejandro Delgado, ¿qué usan para ligar la base apendicular? Habíamos hablado un poquito con Joaquín también el tema ese, creo recién. Nosotros de rutina usamos endoloop. Endoloop, y en el caso sí de que esté comprometido, una sutura mecánica lineal para hacer una cecectomía parcial. Lo más importante cuando se hace la cecectomía, liberar bien el parietocólico derecho, movilizar el ciego y tratar justamente de certificar que la válvula iliocecal no esté comprometida para tratar de hacer una resección sobre tejido sano, pero sobre todo intentar que con un disparo sea suficiente la cecectomía que se realiza, ¿no? O la resección que se realiza. Jorge, ¿qué están usando en el hospital? Nosotros usamos endoloop doble y no usamos sutura mecánica para el ciego. Cuando, ya lo dije anteriormente, pero todas las apéndices entran por la laparoscopía y cuando el cirujano de guardia le queda la duda de que no es un buen tratamiento de la base, se convierte para mayor seguridad. Joaquín. Sí, yo realizo la apendicectomía con ligaduras del endoloop de Vicryl en el medio privado. En el medio público lo fabricamos nosotros con Prolene habitualmente porque corre mejor. Una sola vez utilicé un Hemolock en la base. Esto fue un recurso dada la necesidad porque al hacer la apendicectomía desde la base a la punta, era lo que me quedaba más cómodo porque estaba muy incómodo el campo quirúrgico, estaba todo muy inflamado y estaba casi aplastronado el apéndice. Y otra, perdón que lo ponga sobre la tabla de discusión también, que me parece que hay muchas variaciones de acuerdo a los diferentes lugares, las diferentes escuelas, es el tratamiento del mesoapéndice. Nosotros en la medida de lo posible, como tampoco tenemos mucho acceso, sobre todo en el medio público, a pinzas de energía, lo que hacemos es la sección del mismo bien pegado, digamos, los peines de la arteria apendicular bien pegados al apéndice, dejando el mesoapéndice. Pero bueno, también he visto eso, ligar la arteria y llevarse todo el mesoapéndice, pinzas de energía. No sé qué opinión tienen al respecto el resto de los participantes. A veces el mesoapéndice, a mí me gusta resecarlo porque nos hemos encontrado en las apendicitis el tumor carcinoide de apéndice y también tenemos en el servicio una apendicitis, esa tipo media crónica, y terminamos diagnosticando por implantes en el mesoapéndice un carcinoma de ovario en una persona de edad avanzada, donde sus ovarios y su examen ginecológico eran normales, y lo que tenía era el implante de un carcinoma de apéndice. Digo, a veces el carcinoide se diagnostica en la resección, o sea, no tenemos un diagnóstico previo. Y a veces resecar el mesoapéndice me parece que resulta interesante. Lo que hago normalmente es ir clipándolo para asegurarme de clipar la arteria y si no con el FUP ir quemando la grasa del mesoapéndice. Pero me gustaría resecarlo, no sé lo que opina el resto de la mesa. Nosotros usamos endoloop también, usamos endoloop también, seguramente no lo habremos tenido disponible o vimos por ahí la base tan friable que a veces si lo ajustamos mucho y tenemos miedo de romperla, decidimos poner el clip, pero habitualmente usamos endoloop e inclusive hemos hecho algún loop interno
y cuando no tenemos los externos. Con relación a la pregunta tuya, Néstor, del mesoapéndice, yo al menos creo que la mejor técnica es el clipado, o usar un endorú también para el meso. Bueno, perfecto. ¿Puedo, Facundo? Facundo. No, 2 o 3 comentarios. El primero, bueno, recalcar la presentación en el adulto mayor, estamos hablando de más de 65 años, como bien dijo el colega, la presentación es muy solapada, fundamentalmente porque el entorno del paciente adulto no le lleva el apunte al adulto mayor. Entonces vienen con 48 horas, como presentó el colega, o más, por cuestiones sociológicas, vienen con pocos síntomas, lo hemos visto, tiene trabajado muchos años en el PAMI, e incluso la familia dice, ¿cómo? El abuelo tiene una apendicitis, entonces como que no puede tener una apendicitis un adulto mayor. Y uno ve la cavidad y tiene lo que vimos en el video muy bueno, que está muy avanzado. Es decir, tiene pocos síntomas, pero intraabdominal tiene muchos síntomas. Quiero preguntarles a la mesa si los que hicieron los relatos, cuando tengan una apendicitis, ojalá que no, prefieren operarse dentro de las 24 horas o harían tratamiento antibiótico. Digo esto porque un colega nuestro, al cual queremos mucho, en el sur, terminó falleciendo por una apendicitis, cuando se demoraron un poco en el tratamiento. No juzgo a los médicos, pero sí a la patología. Por otro lado, nombraron antibióticos. Nosotros usamos distintos antibióticos. En el hospital público estamos viendo mucha resistencia a la cipro y metronidazol. Pregunto a los disertantes, ¿qué antibióticos usan? La otra pregunta, ¿qué parámetros, aparte de la tomografía, no siempre disponible, de laboratorio usan para ver si hay complicaciones en la apendicitis complicada y en el postoperatorio? ¿Qué parámetros de laboratorio? ¿Qué cifras consideran? Perdón, está claro que fundamental, yo escuchaba recién el caso de Gerardo y siempre me parece fundamental el paciente, esto que destacaba él del paciente está ileado, se mantiene ileado, la taquicardia y la fiebre. Cuando nos vamos ya a pensar en cómo seguimos el paciente complicado, la leucocitosis y la PCR son dos parámetros fundamentales, una PCR de base siempre como parámetro de control, sobre todo si el paciente vemos que no está teniendo una evolución, seriarla. Y nosotros contamos con tomografía, gracias a Dios, las 24 horas, pero si no, perfectamente una ecografía es un excelente método de seguimiento para el paciente porque el líquido libre lo podemos diagnosticar. Y con respecto al tratamiento antibiótico, también remarco esto de lo que hablaban recién, más allá de que empiecen a aparecer trabajos con efectividad demostrada en el tratamiento médico, yo creo que cualquiera de nosotros con 70, 80 años de edad, creo que prefiere enfrentar una cirugía laparoscópica por una apendicectomía temprana, si sea complicada o no complicada, pero enfrentar una apendicectomía quirúrgica a someterse a un tratamiento antibiótico. Yo personalmente en la práctica no lo uso. ¿Y esquema de antibiótico que utilizan? Que era la otra pregunta. Nosotros estamos trabajando con ciprofloxacina, metronidazol y en algunos pacientes ampicilina y lo combinamos justamente con metro. Ya no usamos tanto gente, ampicilina, metro, a veces gentamicina también lo sumamos al esquema. Esto de que hablaban de la práctica, perdón, esto que hablaban de la práctica con de la presencia de resistencia antibiótica a la ciprofloxacina está siendo una cuestión generalizada que nosotros también estamos empezando a ver. No hace más de 2 o 3 meses tuvimos esta discusión también con la gente de nuestro sanatorio. Claro, yo quería agregar también eso en el hospital italiano, en la comunidad del hospital italiano, que es el lugar donde me formé. El equipo de infectología hizo un estudio en sus pacientes y encontraron gran resistencia antibiótica a la ciprofloxacina, entonces se decidió cambiar a gentamicina ornidazol. Un par de años después, ahora en el Sanatorio Finocchioto, se hizo un estudio similar, encontraron lo mismo, así que también en esa población del sanatorio se cambió el esquema, sacando la ciprofloxacina y utilizando gentamicina ornidazol. Así que es una situación que se ve que se
se está expandiendo la resistencia antibiótica, así que ese es el esquema que utilizamos nosotros. Lo mismo Y- sucediendo acá. sí. Joaquín, una pregunta. En nuestra institución, el servicio de infectología determina hectametronidazol, y es lo que venimos adoptando en el servicio, salvo que tenga una alteración renal del paciente. Perfecto. En el hospital, ustedes, En el ECA nosotros tenemos proscripto la CIPRO. Se ha demostrado y el servicio de infectología no nos autoriza a usar CIPRO, y hacemos Metrogenta. bien. ¿Quién tiene la presentación? Bueno, no sé si quieren presentar el ECA, Paula, el caso clínico. Sí, Yo- ahora lo va a presentar. Perdón, Sí. 2 segundos, yo solo entro ahora a las 20 horas de guardia, entonces les pido 1000 disculpas, pero me voy a retirar, quería saludarlos y nada, y felicitarlos por el evento, me pareció buenísimo, así que disculpen que no me quedo hasta el final, pero ya tengo que partir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín, por tu participación, y te dejamos liberado. Gracias, Joaquín. Hasta luego, gracias. Joaquín, muchas gracias. Marcelo, la presentación la va a hacer la doctora Andrea Salina, que es la reciente 4º año del hospital. Así que ahora la presento. Perfecto, adelante. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación. Como ya dijo Jorge, mi nombre es Andrea Salines, residente 4º año en cirugía general de Clemente Álvarez. Bueno, y lo que nosotros íbamos a hablar un poco también, lo que ya comentó antes Jorge, es acerca de nuestra estadística de las apendicectomías en el último año en nuestro hospital y sobre el manejo de las apendicitis. Bueno, en nuestro servicio de cirugía general protocolizó el manejo de las apendicitis, como también ya comentaron antes, en otros hospitales nosotros tenemos como gol estándar ante el diagnóstico de apendicitis realizar la apendicectomía por videolaparoscopía. ¿Sí? Todos los pacientes intentamos en una primera instancia ingresarlos por la laparoscopía, y se decide como criterio de conversión tenemos cuando hay dificultad para realizar un manejo seguro del muñón apendicular. ¿Sí? En esos casos, bueno, ahí se decide la conversión, y como mencionaba también antes Jorge, siempre decidimos primero la instancia laparoscópica porque esto nos ayuda. En el caso de realizar la conversión, seleccionar la incisión más adecuada, ya sea una McBurney o una mediana infra, o en muchos casos tenemos donde nos encontramos con el ciego muy alto y tenemos que convertir a una subcostal. Esto nos pasa con frecuencia, y esta gran ventaja que tenemos de poder realizar una buena toilette por vía laparoscópica cuando en los casos en donde nos encontramos con una peritonitis purulenta difusa, ya que mediante el abordaje laparoscópico accedemos a los 4 cuadrantes abdominales de forma mucho más fácil que con una incisión como una McBurney y una subcostal. Y son pacientes, digamos, que nosotros nos encontramos con mucha frecuencia acá en nuestro hospital, ya que con gran frecuencia nos encontramos con pacientes que tienen apendicitis complicada. Bueno, con respecto a los datos estadísticos, tomamos datos recabados desde septiembre del 2020 al septiembre del 2021, y nos encontramos con que realizamos apendicectomías por vía laparoscópica en 212 pacientes, operamos 115 pacientes en forma convencional. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, o sea, nos encontramos con un periodo de pandemia en donde teníamos gran pacientes hisopados con sospecha de COVID positivo, y por decisión de los anestesistas de realizar una anestesia raquídea para evitar la intubación orotraqueal, se decide, digamos, realizar una apendicectomía convencional, pero si no, esto no sería lo más frecuente. Y también que muchas veces no contamos con el material para realizar
videolaparoscopías por guardia. ¿Sí? Tenemos 4 cajas y muchas veces se nos terminan y bueno, tenemos que hacerlo de forma convencional. Y apendicectomías que comenzaron de forma laparoscópica y que tuvimos que convertir fueron 13 pacientes en este último año, y solo un paciente que concurrió con una apendicitis con 15 días de evolución se decidió realizar un tratamiento percutáneo y se colocó un drenaje, un PICK-tape a cargo del servicio de diagnóstico por imágenes. Bueno, nosotros seguimos al paciente, el cual estuvo hospitalizado durante 15 días, luego se fue de alta, tuvo buena evolución clínica y se realizó un manejo ambulatorio del mismo. Ahora, bueno, lo que vamos a explicar un poco son las apendicectomías convertidas. Estas 13 que mencioné antes, las 13 las realizamos para un manejo seguro de la base apendicular, porque no podíamos constatarlo de forma segura por videolaparoscopía. En 6 de estos pacientes que convertimos, hicimos sutura primaria del ciego de forma convencional. En 4 pacientes se había realizado la sutura primaria de ciego por videolaparoscopía, pero se decidió la conversión para reforzar esa sutura. Y en 3 pacientes, luego de la conversión, se pudo visualizar una unión apendicular indemne y se pudo realizar una ligadura y una jareta invaginante. Bueno, y ahora vamos a pasar al caso clínico, que se trata de una paciente femenina de 31 años que ingresó a la guardia el 12 de octubre de este año. La paciente ingresa hemodinámicamente estable, como antecedentes presentaba 2 gestas, 2 partos, tabaquista, y consulta por un cuadro de 5 días de evolución. El mismo se caracterizaba por dolor abdominal, que se localizaba más que nada en fosa ilíaca derecha, con irradiación difusa, y estaba acompañado de vómitos y registros febriles. La paciente nos refería que había consultado previamente a un efector, pero había sido decidido su manejo en forma ambulatoria. Al examen físico presentaba buena mecánica ventilatoria y el abdomen levemente distendido con defensa en el abdomen inferior. Se le solicita un laboratorio en donde tiene un hematocrito de 42, una leve leucocitosis de 12.000 blancos y una función renal normal. Se le piden unas placas de tórax, las cuales no tienen ningún hallazgo anormal, y una ecografía que nos informa que se visualiza a nivel de la fosa ilíaca derecha una imagen tubular e hipocogénica con rarefacción de la grasa y un líquido libre en dicho nivel que impresiona corresponder a un proceso apendicular. Con la clínica característica de la ecografía, con sospecha de apendicitis, se decide la conducta quirúrgica de urgencia y se realiza una apendicectomía por vía laparoscópica, la cual termina en una conversión con drenajes de cavidad. Cuando se ingresa por videolaparoscopía, lo que se visualiza es una peritonitis purulenta difusa con un plastrón apendicular que compromete ciego, ilion, colon sigmoide, con placas de gangrena en el meso, la apéndice gangrenosa prácticamente digerida, y al no poder movilizar el ciego y al no poder visualizarse la base apendicular, se realiza una toilette por vía laparoscópica con aproximadamente 3.000 mililitros de solución fisiológica y se decide la conversión de la cirugía a una mediana infraumbilical. Cuando se realiza la conversión se puede desbloquear el plastrón, se visualiza un pequeño munión apendicular que estaba indemne, se coloca doble ligadura de esa base apendicular, se termina de realizar la toilette de la cavidad y se colocan 2 drenajes, uno al fondo de saco Douglas y otro al perietocólico derecho. Luego la paciente pasa a la sala general. En el primer día postoperatorio evoluciona con un febril y un subfebril, se le deja colocada una sonda vesical y una sonda nasogástrica, de la cual vienen 400 mililitros gastrobilioso. El abdomen en ese momento se encontraba levemente distendido y sensible en forma difusa, y de los drenajes tenían débito escaso, pero cero purulento. Al segundo día postoperatorio, la paciente continuaba con un febril diario, el abdomen seguía
blando, depresible y sensible sobre la herida quirúrgica, la cual se encontraba infectada. Por lo tanto, se decide la apertura de la misma y los drenajes continuaban con débito escaso, pero aún cero purulento. Se decide solicitar un laboratorio que tenía una leucocitosis en descenso. Los antibióticos que utilizamos, como dijimos anteriormente, metronidazol y gentamicina. Al tercer día postoperatorio, la paciente presenta una mejoría de la curva febril, comienza con tránsito y el abdomen ya no se encuentra distendido, sino blando, depresible e indoloro, así que se decide el retiro de la sonda nasogástrica y los drenajes comienzan a ser escasos y cero hemáticos. Cuanto al quinto día postoperatorio, la paciente se encuentra afebril, el abdomen blando, depresible y sin dolor, la herida quirúrgica con buena evolución, la paciente ya se moviliza, se prueba la tolerancia oral y se decide el alta hospitalaria. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación y por los aportes. Para ir terminando, vamos a presentar un último caso de nuestro servicio. Lo va a presentar el doctor Gigli. Y después damos pie a los comentarios que quieran hacer los disertantes y los comentadores. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Gigli, yo soy fellow del primer año de coloproctología acá en el Grupo Gamma. Voy a presentar un caso de una apendicitis aguda complicada que operamos hace relativamente poco. Es el caso de una mujer de 59 años, sin antecedentes de jerarquía, que consulta el servicio de guardia, refiriendo un cuadro de 15 días de evolución de dolor abdominal inespecífico, y como antecedente había realizado 10 días de tratamiento antibiótico con ciprofloxacina por una infección del tracto urinario. El examen físico se encontraba febril y hemodinámicamente estable, un abdomen blando, depresible y doloroso, la colocación en el abdomen inferior, sin defensa ni descompresión. Dentro de los estudios complementarios se le solicita un laboratorio donde no se observa leucocitosis, sigue un aumento de los reactantes de fase aguda, predomina la PCR de 156, y se le solicita una tomografía en la cual se informa que en topografía de fosa ilíaca derecha se identifica el apéndice secal en posición descendente, aumentada sus diámetros, asociado a un apendicolito, en su extremo distal una obliteración de los planos grasos adyacentes, asociado a una colección que se extiende a la pelvis de 6 por 5 centímetros, con burbujas aéreas en su interior, todos hallazgos compatibles con un proceso apendicular agudo asociado a plastrón inflamatorio y colección. A su vez, adyacente al plastrón inflamatorio se observa el trayecto lateral derecho colapsado con dilatación proximal del mismo y el nivel pilocalicial con retardo de la eliminación del contraste endovenoso. Estas son algunas imágenes de la tomografía. Ahí se observa el apendicolito con el plastrón. Estas son las colecciones a nivel de la pelvis, de los diámetros que mencioné anteriormente, y todo este cuadro genera una dilatación pilocalicial que podría haber estado relacionado con el diagnóstico de infección urinaria previa, como se ve acá en la imagen. Con todos estos hallazgos se decide realizar una cirugía. Se comienza con una laparoscopía exploradora donde se constata un gran plastrón inflamatorio, fibrótico, que involucra grasas delgadas, el colon derecho con una adherencia firme al mesenterio y a la pared lateral del abdomen. No se logra identificar el apéndice, no se logra liberar esta adherencia, por lo que se decide la conversión, se realiza una incisión mediana infraumbilical, se logran liberar las adherencias, se identifica el compromiso de aproximadamente 40 centímetros de líquido distal, una pequeña colección, no era tan grande como se visualizaba en la tomografía, se toma cultivo de ese líquido purulento y se termina realizando la micolectomía derecha con una líquido transverso anastomosis y se deja un drenaje al fondo del saco de veduras. Estas son algunas imágenes de la pieza quirúrgica. Acá se ve el compromiso del hilo distal y todo el proceso fibrosítico del plastrón que presentaba. No se visualiza en ningún momento el apéndice, el colon derecho, y la misma foto tomada desde la cara inferior, donde se ve el plastrón y el absceso ya abierto y desprendido. La paciente cursó una buena evolución postoperatoria con una alta al quinto día luego de la cirugía, y en anatomía patológica se informó, no tenía sino neoplasia, sino un proceso plástico adherencial que involucraba el apéndice, el ilion y el colon derecho. Eso es todo. Gracias, Juan. Y bueno, acá un poco haciendo
un resumen de todas estas magníficas charlas y aportes de todos. Es muy diversa la presentación y la forma de decisión quirúrgica y un poco, bueno, como se vino hablando hasta el momento, ¿no? Cada uno va tomando la decisión en forma intraoperatoria de acuerdo a los hallazgos que tenemos. Y un poco por la charla de Alejandro, mi pregunta es, en este último caso, por ejemplo, un gran plastrón inflamatorio fibrótico, realmente duro, rígido al examen físico intraoperatorio, ¿qué hubiese pasado si nosotros hacíamos un tratamiento antibiótico solamente? ¿Qué pasaba con esa fibrosis, con esa ectasia del uréter que tenía? Si yo me quedaba solamente con el tratamiento médico, ¿hasta cuándo la esperaba esa paciente? O si la podía dejar, a lo mejor si evolucionaba favorablemente con antibióticos, sin hacerle absolutamente nada a esa gran fibrosis que tenía. Nos llevó a la decisión quirúrgica, bueno, todo lo que se vio en la tomografía y el cuadro de la paciente clínicamente era bueno, pero como que uno no podía dejar esa masa tumoral inflamatoria a la liberación de un tratamiento antibiótico solamente. Por eso esa conducta que obligó a hacer una colectomía derecha, sobre todo por el compromiso del ciego, la fibrosis y el compromiso de los últimos asas de intestino delgado. No siempre, digamos, es todo tan esquemático como un protocolo que uno pueda realizar, sino que las decisiones son siempre intraoperatorias, ¿no? Está claro, Marce. Sí, está claro que es así, siempre las decisiones son intraoperatorias, y cuando los resultados también no son los esperados, siempre creemos que la decisión que tomamos es la equivocada, que podríamos haber hecho otra cosa, porque siempre termina siendo así. Yo a lo mejor me hubiese animado tal vez a esperarlo un poquito porque tenía una paciente estable. Tenía una paciente estable y 48 horas de antibiótico me pueden marcar una tendencia a que se mantenga sin taquicardia, sin fiebre, a que se transite la paciente, o podrían no haberlo marcado. Y a lo mejor la paciente tenía un deterioro del compromiso general y la tenía que operar a las 48 horas. Pero yo tal vez me hubiese animado a esperarlo un poquito y hasta hablar con un radiólogo de confianza. No sé si el absceso me pareció un poquito alto para drenarlo por vía transrectal. Es difícil realmente drenar un plastrón apendicular por vía percutánea, pero un buen radiólogo, un avezado radiólogo lo hace. A veces consiguen, por lo menos en nuestro servicio, consiguen funciones que uno no entiende por dónde pasaron, pero se consiguen. Entonces yo capaz que en un paciente estable me hubiese animado. Igual es como te digo, siempre hablando con el diario de el día después. No faltaron los pacientes en los que se intentaron tratamientos médicos, no anduvieron, y van igual a una hemicolectomía derecha, y muchas veces uno se queda pensando en tendría que haber hecho la hemicolectomía antes, o tendría que haber hecho el abordaje quirúrgico antes. Es difícil. Perfecto, muchas gracias. Gerardo, no sé si quieres hacer algún comentario, ya un poco terminando en honor al tiempo. Te doy la palabra, Gerardo. Nada, sin duda el valor de contar con los 3 requisitos que nos decía Alejandro, que creo que corren un poco para todo tipo de cirugía, la experiencia, un buen equipo interdisciplinario también, y el tema de las imágenes y la tecnología que pueden aportar mucho. No obstante, siempre no olvidarse de la clínica del paciente. Y no, la verdad que muy completa la charla, felicitaciones, buenos casos. En este último, yo creo que hubiese tomado la decisión de operarla como lo hicieron ustedes. Gracias, Gerardo. Jorge, ¿algún comentario, doctor Coan? No, la idea de presentar el caso así como presentamos fue que originalmente se hizo por laparoscopía y se convirtió pensando que iba a terminar una hemicolectomía, y después se decidió no hacerla y conseguir el tratamiento a cielo abierto, que fue una etapa menor al último caso. Bueno, un poco terminando esta magnífica charla, les voy a volver a agradecer al doctor Coan, a Clemente Álvarez, a Gerardo, a Alejandro, que tu charla fue magnífica, bueno, y a Joaquín, que ya se retiró, por la participación y los aportes que han realizado.
Y te doy la palabra, Néstor, no sé si querés hacer algún comentario, y yo los saludo y les agradezco a todos ustedes. Sí, Marcelo, muchas gracias. En primer lugar, desde que éramos residentes, me acuerdo que nuestros jefes decían lo mismo: la apendicitis es una de las pocas patologías que puede ser desde lo más sencillo hasta terminar en una colectomía derecha. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en la evaluación y en tomar las conductas, porque pasamos desde una cosa muy sencilla, que se van en menos de 24 horas, a terminar en una colectomía derecha. No me queda más que felicitar a Alejandro Delgado por la charla completa que hizo, agradecerle a Gerardo Martín y a Joaquín por la participación, y al grupo del ECA, porque en realidad yo me formé allí y sé lo que trabajan. Me lamento que tengan 4 cajas, se ve que no tienen más el director cirujano que le compraban instrumental, pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias a todos y felicito a los 2 coordinadores por la charla, nada más.